Tres historias de terror de taquerías en carretera. Sucesos reales. Bienvenidos a las reglas del horror. Lo que van a escuchar hoy son tres relatos de personas que trabajaban o pararon en taquerías de carretera durante la noche y vivieron algo que no tienen manera de explicar. Nombres cambiados a petición de ellos. Todo lo demás es exactamente como lo contaron. Historia 1. El cliente de la 1:40. Me llamo Fortino. Tengo 46 años. Y durante 8 años puse una taquería de carretera en la salida de Salamanca hacia Irapuato. No era un local grande, era un puesto de lámina con 3 mesas de plástico, una parrilla de gas y un toldo azul que ya estaba desteñido cuando lo compré. Abría a las 9 de la noche y cerraba cuando se acababa la carne o cuando ya no llegaba nadie, lo que ocurriera primero. En esa carretera el movimiento es constante hasta la medianoche. Traileros, gente que regresa de trabajar, parejas, familias. Después de la 1 de la mañana el flujo baja mucho y ya casi nadie para. Uno aprende a leer los tiempos. Esa noche era miércoles. Había vendido bien. Me quedaba poca carne y estaba pensando en cerrar temprano. Eran casi la 1:40 de la madrugada cuando llegó el cliente. No escuché carro. Eso fue lo primero que noté, aunque en ese momento no le di importancia. A veces la gente viene caminando si vive cerca o si dejó el carro más adelante. Pero estábamos en carretera abierta. No había casas ni negocios en kilómetros a la redonda. Era un hombre. De unos 50 años, complexión delgada, ropa oscura. Se sentó en la mesa más alejada del puesto, la que quedaba casi en el límite donde llegaba la luz del foco. Le pregunté qué iba a querer. Me dijo que lo que tuviera. Le puse 4 tacos de tripa, los últimos que me quedaban, y una coca de botella. Comió despacio, sin prisa, sin mirar el celular, sin hacer nada. Solo comía mirando hacia la carretera. Cuando terminó se levantó y se acercó a pagarme. Puso el dinero en el mostrador. Justo lo que era, sin que yo le dijera el precio. Me dijo gracias y se dio la vuelta. Lo vi alejarse hacia la oscuridad de la carretera. No crucé ningún carro en ese momento. No había luz de ningún vehículo en ninguna dirección, solo oscuridad, y el hombre caminando hacia ella hasta que desapareció. Me quedé quieto unos segundos. Luego miré la mesa donde había comido. La botella de coca estaba llena, sin abrir, y los 4 tacos estaban intactos en el plato. No había comido nada. Cerré el puesto esa noche sin terminar de limpiar. Metí todo al carro y me fui sin apagar bien la parrilla. Nunca volví a abrir después de la 1 de la mañana. Si este tipo de historias te genera esa sensación que no puedes explicar, suscríbete al canal. Cada semana subimos relatos como estos. Activa la campana para que no se te escape ninguno. Sigamos con la segunda historia. Historia 2. La mujer del camino. Me llamo Graciela. Tengo 51 años y junto con mi esposo, pusimos durante años una taquería de barbacoa en la carretera federal que va de Tulancingo a Pachuca. Éramos los únicos que vendíamos en ese tramo de noche, así que teníamos clientela fija, principalmente traileros y gente de rancho que conocía el puesto. Una noche de noviembre, pasadas las 2 de la mañana, llegó una mujer sola. Eso ya era inusual. En esa carretera y a esa hora una mujer sola llamaba la atención. Mi esposo y yo nos miramos pero no dijimos nada. La atendimos normal. Se veía joven, no más de 30 años. Traía el cabello mojado a pesar de que esa noche no había llovido. La ropa también estaba húmeda, pegada al cuerpo como si hubiera salido del agua hace poco. Le pregunté si estaba bien. Me dijo que sí, que solo quería unos tacos. Le serví y me quedé cerca porque algo en ella no se sentía normal. No temblaba a pesar del frío y del cabello mojado. No preguntó si podía usar el baño ni el teléfono. Solo comía en silencio mirando hacia el suelo. Cuando terminó me pidió si podíamos llevarla a un crucero que quedaba como a 4 kilómetros. Dijo que ahí la esperaban. Mi esposo dijo que no podíamos dejar el puesto solo. Ella asintió sin insistir. Se levantó, me agradeció
y empezó a caminar por la orilla de la carretera en dirección al crucero. La vimos alejarse. A los pocos minutos paró un tráiler y le preguntamos al chofer si venía del crucero. Dijo que sí, que acababa de pasar por ahí. Le preguntamos si había visto a una mujer caminando por la orilla. Nos dijo que no, que en todo ese tramo no había visto a nadie. 4 kilómetros en pocos minutos. Sin carro, sin correr, sin ningún vehículo que la hubiera recogido. Mi esposo fue al día siguiente a preguntar en el crucero si alguien conocía a una mujer joven de la zona. Un señor de una tienda de ahí le dijo que 3 años antes había muerto una muchacha en ese tramo de carretera, que iba caminando de noche y la arrolló un vehículo que nunca se identificó, que la encontraron en la orilla con el cabello mojado de rocío. Cerramos el puesto ese mismo mes. Historia 3. Lo que había en la hielera. Tengo 29 años y prefiero no dar mi nombre. Trabajé 2 temporadas ayudando a un señor que ponía tacos de canasta en una esquina de la carretera de cuota que va hacia Querétaro. El puesto era sencillo. Una camioneta pick-up con una lona extendida, una mesa plegable y 2 hieleras grandes donde guardábamos los tacos envueltos en papel. La segunda temporada empezaron a pasar cosas que no entiendo. Todo comenzó con la hielera chica. Era una hielera de plástico azul, de las corrientes, donde guardábamos los refrescos. Una noche la abrí para sacar una coca, y el frío que salió no era normal. No era el frío de hielo derritiéndose. Era un frío húmedo y pesado que se sentía en la cara como cuando abres un cuarto cerrado hace mucho tiempo. No había nada raro adentro, solo las botellas y el hielo, pero el olor sí era raro, como a tierra mojada, y algo más que no supe identificar en ese momento. La siguiente semana, el patrón se repitió. Cada vez que abría esa hielera después de la medianoche, el frío y el olor estaban ahí. Una noche el dueño del puesto llegó tarde y mientras acomodaba cosas abrió la hielera sin pensar. Se quedó quieto unos segundos. Luego la cerró despacio. Le pregunté qué había visto. Tardó en responder. Me dijo que no había visto nada, que todo estaba normal. Pero noté que no volvió a abrirla en toda la noche. Me pidió que yo atendiera los refrescos, si alguien los pedía. A las 3 de la mañana, cuando ya no había clientes, estaba recogiendo la mesa cuando escuché un golpe desde adentro de la hielera. Seco, uno solo, como un puño sobre plástico desde adentro. Miré al dueño. Él ya la estaba cargando hacia la camioneta sin decir nada. La subió a la caja, la tapó con la lona y arrancó el motor. Nunca me explicó nada. La siguiente semana llegué al punto de siempre y el dueño ya no estaba. No puso el puesto. No contestó el teléfono. Nunca más supe de él. Y nunca volví a ese tramo de carretera de noche. Eso es todo por hoy. 3 puestos, 3 madrugadas, 3 cosas que ninguno de ellos pudo explicar. Si tienes un relato que quieras compartir, déjalo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video. Pasamos a los 10 prompts de imágenes para este video,